Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Pérez, técnico de sonido, de realización de audiovisuales y gerente de la sala Black Bourbon. Y vengo pues, de moderadora con estos dos ponentes excepcionales a presentaros pues, la temática de la producción musical en el mundo digital. Por hacer un poquito de preámbulo y poner en situación pues, ya no solo pues, a la gente que sabemos del sector, sino al resto del público, la evolución de la producción musical ha ido estrechamente ligada con los avances tecnológicos. El hecho de empequeñecerse los equipos informáticos, el hecho pues, de la rapidez de transmisión, de que ahora podemos meter en un pequeño pendrive 32 gigas, 64, lo que antes era un disquete. El tema de abaratamiento de los costes de los equipos también, pues el software también, pues la evolución de los software. Todo esto ha ido propiciando el hecho de que los usuarios comunes, por así decirlo, o amateurs, puedan acceder a un tipo pues, de equipos o de producciones que antes eran como exclusivas de los estudios de grabación. Entonces surgió, hace ya un tiempo, pues, el tema del home studio. Un home studio básicamente se compone de una tarjeta de sonido, unos altavoces, un programa pues, para grabación y edición, lo que llaman DAW, un DAW, y, bueno, y una serie de programas pues, que el usuario, bien amateur o incluso profesional, los utiliza. Al hilo de esto, comentar pues, que gente como, por ejemplo, el año pasado tuvimos el caso de Billie Eilish, que ganó 5 premios Grammy con un trabajo que hizo en un home studio. El equipo, pues bueno, era un Apple Logic Pro X con unos equipos pues no demasiado caros y sacó, pues eso, consiguió los 5 Grammys. Bueno, entonces, un poquito poniendo en situación a la gente en esto, en la temática, lo que vamos a tratar, uno de los primeros puntos que vamos a tratar con nuestros ponentes, que os los presento ahora, es el tema de la diferencia fundamental entre un estudio de grabación y el trabajo que hace un estudio de grabación, donde no solamente llegas allí con tu trabajo, sino que te ayudan con una producción, etcétera, y la diferencia a hacerlo en tu casa, por así decirlo. Bueno, os presento a mi izquierda está Ángel Rodríguez de Music Center León, una tienda de música y un estudio de grabación muy importante que tiene pues, una buena trayectoria en León y Alfoz. Y bueno, Ángel lleva más de 10 años trabajando no solo en el mundo de la grabación, sino en el mundo del sonido, del audiovisual, etc. Y más a mi izquierda tengo a Martín Esturao Bolaño de Bungalow Studio en Santiago de Compostela, que bueno, el look ese Johnny Cash me encanta. Y también, pues aparte de músico, también es productor y lleva muchos años en el sector, ya no solo del tema de conciertos, sino de la grabación en estudio, en su propio estudio, y bueno, que estos tipos saben de lo que hablan. Así que pues para empezar, me gustaría pues eso, plantearos esa pregunta inicial. ¿Qué le diríais vosotros a una persona que prefiere, o sea, que no sabe, se quiere hacer su primera maqueta o su primer disco, digamos, con su grupo, etcétera, y dudan si grabárselo en su casa o grabarlo en vuestro estudio? ¿Qué es lo primero que le diríais? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, lo primero, encantado, compañeros. Gracias a vosotros por estar aquí. Y bueno, como bien ha dicho Patri, llevo muchos años. Eso es algo que no es para sentirse orgulloso, es lo que hay. Número 1, nadie tiene la verdad absoluta en esto. Incluso la misma verdad puede ser subjetiva, cada uno la vive de una manera. Yo he tenido la suerte de empezar en esto, en el mundo analógico. Digo la suerte porque lo recuerdo con cariño, aunque, por ejemplo, recuerdo mi primera maqueta, la grabé en un estudio de un artista bastante conocido, que no voy a decir su nombre, porque después de grabar la primera maqueta nos cobró un pastizal en el año 85. Y casi le damos con la Fostex, 8 pistas con ella en la cabeza. Ahí decidí comprarme una Tascam de casete, con 4 pistas, que sonaba infinitamente mejor. Esto viene a colación por el tema de que siempre es más importante el indio que las flechas. La persona que manipula, el que hace el procesado, el que tiene claro el estilo, la banda que está grabando o lo que sea, el solista, siempre es mucho más importante que el soporte, que el entorno en el que grabas.
y creo que queda claro, ya te estoy respondiendo a tu pregunta, porque si estás empezando y tienes un ordenador, que todo el mundo tiene un ordenador en casa, una tarjeta de sonido hoy, por suerte, se pueden comprar muy baratitas y muy eficientes, y incluso si evolucionas y decides ir a un estudio, que es lo suyo, por lo menos vas haciendo tus pinitos y te puede sorprender los resultados que se pueden conseguir con una tarjetita de 50 euros y un ordenador que tienes en casa a nivel usuario, vamos, normalito. ¿Qué dices tú, Ángel? Pues parecido. Yo, para mí, bueno, lo primero, gracias a Patri, gracias a Óscar por invitarnos. Lo importante es la persona, y la diferencia principal que yo veo entre un home studio y un estudio de grabación profesional es que tienes a alguien ahí que te va a resolver la duda, que te va a ayudar, que te va a intentar entender, que va a decir, este estilo está puesto de cómo se hace esto, qué están haciendo los buenos en esto, qué se lleva, qué no se lleva, cómo conseguir eso que tú me estás pidiendo, esa referencia que te traen, qué efecto tengo que ponerle, qué audio usamos. Pues todo eso. Eso es lo Por importante. ejemplo, una cosa que se obvia siempre, pero un estudio no es un cuarto cualquiera con unos altavoces en una habitación y unos micros en otra. El estudio hay que diseñarlo, hay que acondicionarlo acústicamente, que eso es una cosa que yo he estado en algunos estudios que estaban muy bien equipados, pero por ejemplo la sala sonaba horrible. Con lo cual muchas cosas que se graban allí luego tenías que meter hachazos en la mesa, cosas para resolver los problemas que tenías de antes. Entonces eso también es importante. Es una diferencia importante. Cuando grabas en tu casa, procura trabajar en un entorno que tenga la sonoridad que tú buscas, que la puedas tener mínimamente controlada. En el estudio eso supuestamente debería estar... Hay más opciones. Normalmente pues la puedes trabajar, tienes pues tus paneles, si quieres una cosa más recogida, si quieres menos pues lo abres. Efectivamente, pues es un sitio que está diseñado, está pensado y estás buscando ese sonido. Me acoplo. Ahí, venga, mejor. Y en cuanto al equipamiento, pues lo que dice un poco Martín, que no hay mucha diferencia hoy en día con una tarjeta, un micro. ¿Cuántas cosas se han grabado con un 57? ¿Un 57 vale para todo? Exactamente, el todoterreno. Vale para todo. Puedes grabarte la voz y puedes grabar la percusión, puedes grabarlo todo. Absolutamente. Eso no es lo importante, que sí. En el estudio tenemos unos micros caros y unos aparatos caros, un previo caro, y son los pequeños detalles que hacen la diferencia final, ¿no? Pero sin alguien detrás a los mandos, sin alguien que sepa, sin alguien que te entienda y que lleve tu idea a buen puerto, no vale para nada. Es imprescindible. Al hilo de lo del tema de la gente pues, que prepara sus cosas en casa, sus grabaciones, sus preproducciones, me parece muy interesante el hecho de utilizar el home studio, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ellos. O sea, si tenéis la oportunidad de grabar en un estudio de grabación con una persona que sepa detrás de lo que anda, es mucho mejor que grabártelo tú en tu casa. Lo sé por experiencia propia también. Entonces, pero sí que me parece interesante el hecho de hacer una preproducción en casa. Quiero decir, que las propias bandas ya no lleguen y digan, quiero grabar 4 canciones. No, llegan, te llevan su maqueta, lo que antes hacíamos en una maqueta de cinta de cassette, como buenamente podíamos, o incluso con el tiempo, con los móviles, grababas tu cacho de audio por el WhatsApp y se lo mandabas, pues tener ya unos conocimientos mínimos para que te lleven ya una guía pues a lo mejor ya no detallada de batería por pistas, etcétera. ¿Qué os parece eso? ¿Ese tipo de cosas facilitan el trabajo? ¿Lo impiden? A mí me parece muy bueno, es un avance. De hecho, yo, antes de que la gente se pudiera grabar tan habitualmente, a mí me gusta decirles, oye, ¿puedo ir a ver un ensayo? A ver qué hacéis, a ver cómo sonáis. Ver, hostia chicos, este tema se os queda lento, que es un poco la ayuda de producción. Quizá hace tiempo eso no se llevaba tanto, tú ibas al estudio, te grababan y tú sabrás lo que haces. De un tiempo a esta parte nos hemos tenido que reciclar un poquito en hacer producción sí o sí. Hacer producción al estilo producción artística, ¿no? Ahí iba a discrepar un poquito. A ver, hace tiempo, cuando jugabas en las ligas de verdad, ahí había un productor. Y ese señor era Dios en el estudio. Sí, pero igual era externo al estudio. Muchas veces no era del estudio, claro es a lo que me refiero. Que ese era el artista que le daba el color. Estaba el ingeniero de sonido y el productor. Hoy en día tenemos que como que aglutinarlo y ser todo uno muchas veces. Eso es lo que iba a decir. Distintos tipos de producción, por ejemplo. Por supuesto, una demo, una preproducción siempre viene bien. Una, porque cuando estás trabajando con tu banda
y estás grabando, maquetando algo, te das cuenta de los problemas que hay con determinado arreglo, esta guitarra se está peleando con las teclas, ese tipo de cosas ya te vale para eso. Número 2, si hay tiempo y hay dinero, se consigue casi todo, eso está claro. Yo tengo mi metodología, entre comillas, aunque siempre digo, dejo un margen para lo aleatorio, para la magia. He aprendido con los años que los sonidos preconcebidos, aunque tú tengas tu toque estilístico cuando estás mezclando, el que tiene la suerte de tenerlo, a mí me gusta tirar hacia una onda más retro, pero hay que estar abierto a todo. De repente te vienen unos violines, un cuarteto de cuerda a grabar, y yo que soy rockero 100%, me quedo alucinado de lo que puedes conseguir y moviendo un micro y otra cosa y cómo entra en el arreglo. Entonces siempre me dejo un margen para que surja la magia y no tener prejuicios a la hora de grabar bandas. Si estoy especializado en un estilo, puede ser muy bueno, puedes tener optimizado tu estudio para hacer que sea eficiente y más rápido, pero también tiene el inconveniente de que te encasilla. Es muy enriquecedor aunque estés especializado en un estilo, aunque hagas el grueso de tu trabajo sea de un estilo, hacer otras cosas es muy enriquecedor para ese estilo también, para poder darle ese toque de, joder, macho, aquí esta sonoridad del reggae en este tema que dices, oh, pero mola. Y si lo conoces, pues... Vosotros no sé si recordáis, pero cuando empezó esto, los primeros pasos del analógico al digital, cuando empezaron a salir los CDs, había una pelea por estar lo más cerca del cero sin dejar margen ninguno. Todavía, por desgracia, todavía sigue pasando un poco, pero creo que la gente se ha dado cuenta de que eso no funciona, que eso da dolor de cabeza, le quita, pierde clase, estilo y todo la música. Entonces ahora hay que tener cuidado porque no es lo mismo las masterizaciones, que es otro tema para varias charlas, no para una sola. Pero no se masteriza igual para Spotify que para YouTube que para el Facebook, eso está claro. Entonces hay que ponerse las pilas, estar un poco al loro y eso. Pero cuando yo era chaval se distinguía de dónde están grabados estos discos. Mira, este disco es de Londres. Este disco es de Los Ángeles. Un sonido menos global, ¿no? Eso menos globalizado. Y hubo una época en que daba igual, donde grabase sonaba todo absolutamente igual. Me refiero... ¿Los 2000? Finales de los 90, 2000 y tal. Sí. Y decía, pero que hay como una pelea de estar... Y todo sonaba ahí enlatado, que CDs fritos, que le llamo yo. Por suerte eso ha cambiado, ha evolucionado mogollón la tecnología. Bueno, no quiero ni hablar ya de los conversores digitales, es una pasada lo que se ha conseguido. Aún así, estoy muy orgulloso de reivindicar lo analógico porque da un carácter y una cosa que es natural y es más afín al ser humano. Os voy a contar una anécdota, que yo tengo 1 millón, pero leyendo un artículo en una revista francesa de sonido, se llama Sonofanzine, leí un experimento que hicieron en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, y que son unos tíos que siempre están pues poniendo a prueba los nuevos sistemas, tanto de sonido como microfonía, como grabaciones y tal. Bueno, pues hicieron una grabación en un formato con unos conversores brutales, lo máximo que había en su momento, mismo micrófono y misma distancia, y grabaron a la hembra de un pájaro en celo, y lo grabaron igual en un Revox de cinta de los años 70, de un modelo bueno, con el mismo previo, mismos niveles, todo igual. Al pajarito le ponían el sistema digital a reproducir y al macho y pasaba kilos de la grabación. Pero le ponían el grabado en cinta y se arrimaba a los altavoces. Y eso no es ninguna coña, o sea, está probado. Quiero decir que la tecnología avanza, o sea, todavía está avanzando y cada vez llegaremos a más y a más, pero... No os olvidéis que los soportes analógicos son algo físico, es electricidad. Y el soporte nosotros digital somos analógicos. Exactamente, y 0-1, y ceros y unos, es así. Distintos, sí. Es verdad que nosotros, al final, yo siempre digo, un micro es una oreja. Eso es. ¿Es analógico es una oreja? Pues nosotros somos analógicos, es normal que lo que más nos remueva por dentro sea un poco el analógico. Yo, a pesar de que siempre he trabajado en digital, porque bueno, me ha tocado ya la otra época,
sí que soy un poquitín carca todavía para eso. Me gusta más el sonido más tradicional, me gusta tener el ampli zurrando, me gusta una batería funcionando, y es verdad que lo noto. He hecho varias pruebas. Pues ahora está muy de moda el reamping, ¿no? Sí, claro. De guitarras y de esto, y pues varias pruebas. Bueno, y dicho esto, yo no soy talibán de lo analógico, ¿eh? O sea, ahora podemos hablar de las ventajas, de lo que ha supuesto. Claro, tiene muchas ventajas, pero es verdad que tiene muchos inconvenientes a la hora del home studio, el analógico, con lo cual, como estamos hablando un poco del tema de home studio contra el estudio profesional, sí que tienes un acceso a trabajar con un material analógico de alta calidad en un estudio profesional que en un home studio no estás, no tienes esa posibilidad. Claro, eso volviendo un poquitito al tema, sí que es lo que ha propiciado el hecho de que la gente grabe mucho más en digital de lo que en analógico, aunque haya mucha gente que ahora vuelva a grabar en vinilo, vuelvan a sacar las producciones en vinilo. El formato es posterior. El soporte, sí. Sí, claro, pero bueno, es siempre es la parte digital y luego como volcar ese digital a analógico. Lo que también, una de las cosas positivas pues que ha traído la evolución del mundo digital en la producción musical ha sido el tema de la globalización. Ahora mismo con la globalización y con las conexiones a Internet a las velocidades que trabajamos en general y bueno, y un poco pues los tamaños con los que podemos operar de teras, ya hablamos de teras o de pentas, pentagigas, se oye por ahí alguna vez. El hablar del tema de grabar en un sitio, mezclar en otro y masterizar en otro. O sea, cada parte hacerla en un sitio. ¿Tenéis experiencia de eso? ¿Habéis hecho ya trabajos de esos? Porque pues al final... mucha. De hecho, nosotros estamos haciendo muchísimos trabajos para otros estudios. Nos mandan el proyecto, lo mezclamos nosotros. Tengo la suerte de trabajar con Gilbert Carballo, que es un técnico, es ingeniero de acústica y un técnico de máster brutal. Y entonces nos repartimos las tareas y estamos subsistiendo por eso. Incluso lo de la conectividad en los estudios, eso también, que os quede claro, es fundamental. El streaming ha llegado para quedarse, eso creo que está siendo cada vez más claro por esta situación, pero incluso yo creo más allá. Cuando esto se normalice, entre comillas, va a ser una herramienta más que tengan los grupos y los estudios para proyectarse. Luego... incluso grabaciones en remoto. Nosotros ahora estamos haciendo unos proyectos de audiolibros. Sí. Nosotros no dirigimos la grabación, estamos en remoto con otra gente, tienen la conexión... Iba a comentar lo mismo, para jingles publicitarios, locuciones... Exactamente. Es muy común que la dirección, que está en Madrid, en Barcelona, en no sé dónde... Y tú estás allí simplemente controlando las máquinas... Estoy con el artista y ellos escuchan y ellos dirigen. Sí, bueno, y lo que a mí me gustaría remarcar es el hecho de que todo el tema del home studio, aunque sí que es cierto que hay en ciertos casos en los que dirías, bueno, sí, es un home studio, pero como esta persona es profesional del sector, no tiene su espacio, no tiene su estudio de grabación con su acústica o tal, pero las producciones que saca... precisamente con esto que hablábamos de grabar en un sitio, mezclar en otro y demás, a lo mejor ha hecho la grabación en un estudio, con una sala, pues con la banda y coge las pistas, las mezcla en su casa y luego las manda a masterizar a algún sitio. Esto puede ser un punto, digamos, más profesional de la visión del home studio, pero al final a mí lo que me gustaría recalcar desde mi experiencia es que el home studio es algo que lo que estáis haciendo, si entráis en un estudio de grabación, es delegar vuestro tiempo. Entonces, el hecho de que tú no controles demasiado el proceso, vamos, yo lo veo así, el que no controles demasiado el proceso de mezcla, grabación, masterización, etcétera, lo que hace es que si vas a un sitio como el de estos dos caballeros, pues te lo puedan hacer y tú ahorres en tiempo porque ellos van a ser más efectivos, van a saber más. La experiencia, al final, siempre son puntos. Entonces, pero no obstante, sí que me gustaría, pues eso, remarcar el tema. ¿Creéis que todos los estudios de grabación realmente son profesionales solo por el hecho de tener una sala acústica? Y es peliagudo. ¿Y todos los home studio realmente por el hecho de no tener un sitio, un espacio donde grabar, digamos que son amateurs? Yo creo que volvemos un poco a lo de antes. Aquí lo importante es la persona. Sí, exacto. A ver, claro. yo tengo Efectivamente. que mis compañeros son los mejores del mundo. Lo estamos pasando fatal y yo no voy a hablar mal de ningún compañero. Ya está. No voy a hablar mal de ningún compañero, claro, pero es verdad sí que es verdad la que diferencia es la persona. Todos nos hemos encontrado de todos. Yo he grabado en estudios de mucho nombre, donde había
por suerte, he pasado por allí, había gente encantadora, con paredes llenas de discos de oro y platino, y he visto aberraciones allí, aberraciones de llegar a un limitador, que el boommeter marca para atrás, y esto está mal, y meterle un destornillador a la placa así, y hace ¡boom! Y esto, a ver, no estoy acusando a nadie en concreto, ¿no? Espero que nadie revise mi... pero eso lo he visto yo. Y sin embargo, allí salieron producciones mágicas que todos conocemos y que han sido discos de oro. Es todo, si fluye, da un poco igual. Ahora, sí que hay estudios, ha mejorado muchísimo. Por suerte la gente ahora tiene referencias, escuelas, cosa que nosotros no teníamos, era todo autodidacta. Y nosotros lo que teníamos era eso. Queremos un grupo, quiero hacer una maqueta, te metías en un estudio, te cobraban una pasta y lo que oías, Dios mío. Entonces, ¿qué hago? Le rompo la fóstesis en la cabeza. Lo que me gustaría también sería hablar de la parte de todo el año pasado, que bueno, que sabemos que ha sido muy peliagudo, sobre todo para todo nuestro mundo del espectáculo, que nos han dado un buen mazazo a todos, tanto grupos como estudios, como salas, etcétera. El tema del confinamiento yo creo que fue como un punto positivo, por llamarlo de alguna manera, hacia el tema de las emisiones en streaming, de las grabaciones en streaming, de la interconexión entre músicos. Durante el tiempo que estuvimos cerrados hubo muchísimos vídeos, pues de los típicos vídeos de cada uno en su casa y demás. ¿Creéis que eso, dentro de todo el año de mierda, con perdón, que hemos tenido, fue algo bueno, fue algo que puede traer más trabajo, que puede traer un cierto beneficio? Absolutamente. Yo hablo de mi experiencia personal. Lo primero, he hecho un máster en producción audiovisual en 0, o sea, no tenía ni idea. Y gracias a esto, pues te he montado la logística en el estudio para tener un streaming, unas emisiones en streaming decentes. Y es increíble, por ejemplo, ya digo nombres porque es un programa de plataforma abierta, donde los códigos, la gente hace plugins y tal. Se llama OBS Studio, muchos lo conoceréis, es el que se utiliza para la mayoría de los streamings caseros. Y es increíble la capacidad de ese programa, la versión gratuita, la hay de pago, que yo creo que si haces dinero con ello, pues deberías suscribirte. Hay poca diferencia, yo tengo las dos y os digo, es muy parecido. Y a mí me ha abierto un mundo nuevo. En el estudio ya se ríe, dice, el mal mayor, y es el que más ha espabilado con eso. Y en casa yo me hice streamings con un móvil, utilizándolo de webcam, una tarjeta de sonido, la guitarra, no sé qué, y cuidaba, porque he visto algunos streamings que digo, tío, si estás tocando en el váter de tu casa, la guitarra va a sonar fatal. Y he visto muchas cosas muy mal hechas. Sí. ¿Es verdad o no? Sí. Todos lo hemos vivido. Y yo me lo ocurrí un poquito y flipé porque la respuesta del público fue muy, muy, muy buena. Y de hecho me sorprendió gratamente y estoy orgulloso de la gente que se conectaba porque incluso aportaciones sin pedirlas, la gente aportó pasta. A mí me ayudó mucho durante el confinamiento. Y aparte de lo que he aprendido, que me encanta. Sí que igual un poco este año ha sido ese boom, ¿no? Y quizás se cae un poco en el de todo vale, porque a veces la media de la calidad media es baja. Hay que reconocer que es baja. Está empezando. La voluntad es buena. Pero... en realidad, pues un poco como tú, somos todos, dices, hostia, que me tengo que poner, que esto es nuevo. Y bueno, mucho casero, y hay que tener cuidado de no saturar el mercado y que esa calidad se haga como el estándar. Hay que intentar subirla. Lo que sí veo con temas redes sociales y emisiones en streaming, creo que es muy importante algo que muchos grupos o artistas no están teniendo en cuenta, porque yo, por ejemplo, soy seguidor de un artista que lleva desde marzo del año pasado, o sea, desde que empezó el confinamiento, haciendo 3 streamings a la semana, y digo, este es un peñazo. Cada vez que me viene la notificación digo, y lo quiero mucho, pero digo, joder, tío. Nosotros tuvimos el hándicap de que el confinamiento duró lo que duró y entonces nos soltaron. De repente parecía que volvía a la normalidad. La gente se llevó un empacho de contenidos en Internet, en Facebook, Instagram, Twitch, TikTok. Un poco a eso, sí. Y entonces ha habido un momento en que si sigues por ahí, la gente no te va a hacer caso porque estaban saturados. Sí. Pero creo que ahora está volviendo un poco otra vez, porque como tenemos estas medidas que tenemos, que no podemos ir a ningún lado y tal, pues se está volviendo a enganchar por ahí. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, cuando es un producto nuevo y el mercado se satura, de repente tienes que escoger.
Y ahí es donde lo que te dices tú, los niveles de calidad, ahora ya es el momento de, tío, hazme un concertito que esté bien. Sí, es así. Eso es. Y ahí, bueno, pues es donde entra el profesional. Exacto. Evidentemente. Ya del estudio, igual hay que salir del estudio incluso. De decir, poner los medios... Te voy a hacer el streaming, ¿dónde hay que hacerlo? Hay que poner los medios donde sea, pero sí que tener al profesional que te lo haga. Porque si no, al final acabas siendo uno más en el mar de peces y te llega el tiburón y te come, evidentemente. No... Sí, yo espero que los streamings lleguen algún día que se puedan hacer con hologramas. Pero entonces ya la banda a mi casa. Volvemos a lo mismo, el analógico, ¿dónde está? No, nunca es lo mismo, Nunca lógicamente. Es lo mismo. Pero visto el momento que vivimos, eso ya por supuesto, y luego en un futuro, para muchísimos grupos, un streaming no deja de ser un directo. Es la persona y tiene que haber empatía entre el público. Es muy difícil porque tienes una... Yo lo digo de corazón, yo los streamings que hice en mi casa estaba chumado, pero chumado porque me daba muchísimo apuro. No por, a ver, no estaba de caerme, pero me tenía que tomar unas cervecitas porque me daba mucho apuro tocar para ese vacío. Claro, estabas fuera del ámbito que estabas acostumbrado. Y bueno, ¿verdad? hice una cosa que eso fue el éxito total, que me pillé en el iPad, me bajé unas palmas y las conecté, y cuando acababa la canción disparaba las palmas para no sentirme tan solo. Y los que estaban viendo el concierto se me daban de risa. Pero es que luego ya le he dicho a mi manager, me lo voy a llevar a los bolos. Porque si la respuesta del público no es buena, le das y parece que motiva a la gente. Sí. Es un buen recurso. Lo que yo me estoy dando cuenta, pues bueno, con todo esto que hablamos del streaming, que parece eso, que ha venido para quedarse, al fin y al cabo mucha gente nos estáis viendo en streaming ahora mismo, lo que está haciendo toda esta situación es que nos está ayudando pues a que los que somos emprendedores, autónomos, peleones, ahí estemos tirando por nuestros negocios, por nuestros grupos, por nuestros proyectos, al fin y al cabo. Y estamos buscando vueltas para evolucionar esto y para no morirnos de hambre, como quien dice. Entonces, de los cambios así que habéis tenido que hacer, digamos, pongamos en el último año, ¿vale? Pues desde marzo del año pasado a ahora, los cambios así que más destacaríais, que diríais, pues mirar, esto... Vale, de primeras me parecía que no iba a funcionar, pero me sirvió. A mí, por ejemplo, con mi sala de conciertos, de primeras yo saqué unos bonos de consumición por adelantado que creía que no iban a funcionar. La respuesta de mi gente fue brutal. Hay recompensas, hay que a ver cuando las recompensas, las entradas de conciertos, cuándo se pueden hacer. Pero a mí, por ejemplo, eso me salvó y aquí sigo. Entonces, ¿a vosotros qué evolución habéis hecho? Por ejemplo, en el último año al hilo de esto. Luego también si queréis hablar de alguna cosa previa que hayáis ido evolucionando. Nosotros, más allá del audiovisual que ya acabamos de comentar, en realidad no ha cambiado mucho. Ha cambiado el tipo de cliente o el tipo de trabajo que se hace. Pues que hago, yo ahora hago mogollón de voces para rap, para cosas que sí que es, por ejemplo, es una cosa que o estás muy en el mundillo y te dedicas a hacer esas bases, pero si no, no vas a tener esos proyectos son imposibles. Y sí que es verdad que, volvemos un poco al hilo del amateur, el home studio, sí que te permite igual trabajar eso, pero no te permite grabarte una voz profesional. Exacto. Eso, pues estoy haciendo mucho. Lo que hablábamos antes de locuciones, porque corporativo sí se sigue haciendo, eso se sigue haciendo, es necesario, la publicidad sigue existiendo y va a existir cada vez más, es más importante. No haces tanta producción de grupo que viene porque, lógicamente, no va a tocar. No, es imposible que haga una producción de ese tipo, pues hay pocas, pero cambios así estructurales o de negocio no he notado mucho, más allá de la guerra de precios que pueda haber, que ya viene de antes, no es de ahora. No. Bueno, yo el principal cambio que he notado de este último año ha sido el cese de actividad. No, a ver, ahora en serio. ¿Por dónde vienen los clientes? Eso es lo que más me ha cambiado a mí. Me llegan por internet, básicamente. Los trabajos nos vienen de otros estudios, de producciones que se hacen a otro lado. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, a mí me dicen hace 5 años que voy a estar grabando un audiolibro en mi estudio y no se me hubiera ocurrido, más que nada porque ¿dónde están las editoriales? Madrid, Barcelona. Yo estoy en Santiago de Compostela. Era inviable, ¿no? A nadie se le ocurría levantar un teléfono. Además es que no se podía hacer lo de grabaciones en remoto, no sabíamos muy bien cómo.
Y ahora yo creo que, o sea, la gente se está buscando y las propias corporaciones están buscando otros proveedores, más que nada por la guerra de precios y bueno, a mí evidentemente le sale más a cuenta. Me ha pasado de, pues, por ejemplo, el tema de locución para publicidad. El que lo tiene que hacer no se puede mover. Exacto. Con el tema de confinamiento y está en León, que es donde estoy yo, y lo fácil es buscar un estudio en León, tal, y ya está. Sí, luego otra cosa, no es exactamente lo mismo, pero bueno, yo con lo analógico que soy, sin embargo, yo llevaba a cabo una campaña de crowdfunding para grabar nuestro último disco, que era un vinilo, y me he quedado impresionado. Eso sí, no se lo recomiendo a nadie porque es un currazo, porque tiene unas normas y unas reglas que tienes que ir cumpliendo, y efectivamente funciona, ¿eh? O sea, pero te lo tienes que currar de una manera brutal. Y a mí eso me lo dicen hace 15 años y digo, ¿qué me estás contando? Pedirle dinero a la gente por algo que no tienen en sus manos todavía y alucinas. Eso ha cambiado mucho, y funciona. Las maneras de financiar. Que funciona, sí, la manera de financiar. Que no deja de ser lo mismo que hacíamos antes, solo que antes quitabas el dinerito del bolo, una parte para ir grabando tus futuros proyectos. Y ahora es al revés, te lo grabas y luego exacto, es una inversión y luego intentas recuperar dentro de lo pero posible. Por ahí. Sí, de hecho yo, vamos, lo que le instaría a la gente que esté pensando en sacar sus discos y demás, que estudien esa posibilidad del crowdfunding con presupuestos de estudios de grabación, teniendo pues un poco los gastos que van a tener en todo su proyecto, porque al final estás invirtiendo en algo que es tu imagen, es tu producto, es tu grupo, es tu proyecto, y tienes que apostar pues porque que eso sea de calidad. Entonces, ya para añadir otro apunte que no os había comentado, un punto muy importante que me parece a mí del home studio con respecto a los estudios de grabación es el tema de la figura del músico de estudio. El músico de estudio, el hecho de que un estudio de grabación tenga su lista de músicos, pues mirar, yo he compuesto mis canciones, las he compuesto con una guitarra acústica y voz, pero me gustaría poder tener banda, pero todavía no tengo banda. O es más, soy solo intérprete y lo que quiero es sacar una producción y luego pues ya contrataré una banda para mis bolos. La figura del músico de estudio, a nivel técnico, ¿qué os aporta? Quiero decir, ¿os facilita más el trabajo? A mí seguridad, sobre todo. Claro. Seguridad, de saber que tengo mis 5 o 6 personas de confianza que sé que me van a responder y que va a ser una sesión rápida, buena y sin problemas. Eso sí, de momento sigue funcionando, en las pocas producciones que hay, pero sigue funcionando y la gente sigue queriendo ese papel del que te hace mejor, el que te da ese salto de calidad. Sí, eso en ese sentido funciona muy bien. Totalmente de acuerdo. Un músico de estudio con experiencia te salva una grabación y va rápido, fluye rápido. Hay un montón de músicos muy buenos que si no tienen la experiencia en estudio, es otro mundo. Grabar en estudio no es lo mismo que actuar en directo, no es lo mismo que grabarte en casa siquiera. Hay gente que siente la presión, por la razón que sea, que a mí me parece mucho más presión tocar delante de... Eso nos lleva un poco a la metodología de trabajo de cada estudio. Yo, cuando me viene una banda que es relativamente novel, procuro verles, y lo primero que le pregunto al batería, lo veo ya como toca, si es estable o no, y le dices, ¿tú estás acostumbrado a tocar claqueteado? La primera pregunta es la más dura. Yo tengo la filosofía, es una manera de trabajar. Se han hecho maravillas con corta y pegas. Pero no me gusta cuantizar, no me gusta mover golpes. Yo le digo al músico, apréndetelo, tío. Ven con el sabido y lo haces. No siempre se puede ser y a veces te lo tienes que currar. No es hablar mal de nadie porque no todo el mundo, nadie nace aprendido. Y las bandas noveles también tienen derecho a grabar sus cosas y si quieren un resultado fetén, pues hay que currárselo. Pero procuro no utilizar, si veo que el batería no está acostumbrado, ya les digo, meteros ahí adentro. Y grabamos a la banda. Hay que buscar la mejor solución, claro. Exacto. Sí. No, pelearse contra, por ejemplo, en este caso, contra la claqueta no tiene sentido. Que hay músicos muy buenos, pero que a la hora de meterlos en el estudio, pues de repente un batería dice, no, tío, quítame el clic aquí que me muero. Y luego lo grabas y dice, pero funciona igualmente. Claro. Sí, a veces es mejor, pues eso, una sesión, que capturas
otra vibra, ¿no? Sí, y lo que hablamos, eso, cuando yo empecé, no era solamente que el resultado era incierto, cuando yo era crío ibas al estudio y no sabías lo que iba a salir de ahí, sino que aún encima al pobre batería lo freían. Que si la cinta americana en los parches, que si le metían, yo qué sé, solo le faltaba rellenarle el bombo de cemento Sí, para matar los armónicos. Y con la guitarra, oye, ese ampli me mete ruido, y yo, joder, estas cosas. Ahora, por suerte esas cosas no pasan, o pasan muchísimo menos. Yo, de verdad, era tedioso. Y aún encima lo de grabar separado. Era un concepto, claro, hay porque se copiaba un modelo muy determinado y a lo mejor para un estilo funcionaba, pero para otros estilos no, era lo que había que hacer. Y eso yo creo que hoy en día, más o menos la mayoría de la gente que hace producción tiene claro de esta banda tiene que grabarse todos juntos. Y una sala que suene bien y bien microfoneado y todo directo. Y que luego metemos detalles, pues vale, eso es producción, pero que la esencia, la magia, el momento de esa ejecución, pues que tratar de captarlo lo mejor posible. Sí, estoy completamente de acuerdo. Al final es eso, el contar con una persona o varias personas, un equipo de trabajo, pues que analicen tu proyecto y que sepan sacarle el juguillo y bueno, y vamos, y que eso pues fluya y quede un poco la idea que uno quiere. La cuestión también, pues uno de los hándicaps que la gente plantea a la hora de grabar en un estudio o grabarse en su casa, obviamente, es el precio. Es lo primero que te dicen. ¿Y cuánto me cuesta? Claro, yo os plantearía la cuestión esta. ¿Cuánto quieres invertir? No cuánto te cuesta. ¿Cuánto quieres invertir en tu proyecto? ¿Te da igual que tu proyecto salga como una maqueta que hice yo de mi grupo hace unos años, que lo quería sacar ya y mejor habría sido que hubiera sacado camisetas? ¿O quieres realmente que tú... Vamos, porque es que yo soy muy defensora de los estudios de grabación, pero vosotros tenéis la posibilidad esa de decir, bueno, ¿qué presupuesto tienes? ¿Me adapto a tu presupuesto? Claro, ¿hasta qué punto? Porque las facturas también hay que pagarlas. Pero tenéis esa posibilidad. Depende. Hombre, yo te voy a decir... Martín me puede hablar igual 2 horas porque lleva experiencia como músico y de grupo pues mucha, ¿no? Yo como grupo y viendo la experiencia que tienen los grupos que han grabado conmigo o con nosotros, vamos, durante todos estos años es si crees que el estudio es un gasto insalvable, es mejor que no hagas nada. Porque es que al final en realidad es muy poco. Tú coges y sacas. Si pretendes vender los CDs, ¿tú confías en la música que tú haces para que la vas a poder vender? Si confías en que la vas a poder vender, las cuentas te salen. Ahora, si no confías y es una prueba, háztelo en casa. Bueno, mi opinión es que la cultura low cost nos ha hecho muchos daños a todos. Empezando por lo de viajar en Ryanair. No jodáis, eso... Sí. Antes se viajaba y la gente se vestía bien y se tomaba un whisky en el avión. Y ahora tenemos que ir a apretujar como borregos. Bueno, pues en esto ha pasado muy parecido. Tiene la ventaja, oye, que me puedo ir a Berlín por 30 pavos, ¿no? Pero la desventaja, que pues que voy hacinado ahí, incómodo. Pues en los estudios ha pasado lo mismo. Tú dijiste, un chico con un portátil y una tarjeta de sonido se hace un discazo. Pero, ¿sabes? Sí. Depende. No Sí. todos tienen el mismo talento, ni lo tienen tan claro. En el caso que Uno de cada cuánto. Eso es. Y luego... De hecho, en el caso que hablábamos, perdona que te interrumpa, en el caso que hablábamos antes de Billie Eilish, que ganó 5 premios Grammy, sí, el equipo, digamos, pues que no era un estudio de grabación, que no era un despliegue de medios demasiado grande, pero, por ejemplo, su voz la empezó grabando con un micrófono Yamaha y luego la siguiente parte la grabó con un Newman. Hombre. Entonces, pues ya dices, vale, sí, estoy grabando en un home studio, pero en un home studio por el espacio, realmente, pero estoy usando un equipo que parte de un mínimo de calidad. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esa grabación de esta chica en concreto, por ejemplo, era amateur? Yo, desde mi punto de vista, lo único que era home studio era el espacio donde lo estaba grabando, por así decirlo. Pero bueno, yo abogaría por eso, por la calidad, estamos de acuerdo, por la calidad y usarlo como una inversión. Y bueno, y luego es algo obvio, pero hay que recordárselo a alguna gente, que el llevar un negocio conlleva pagar. Pues los autónomos, si tienes a alguien currando contigo, hay una inversión brutal, porque el estudio, si quieres estar al día, incluso no, si quieres ser retro, más caro todavía. ¿Verdad? El material de estudio es muy caro y hay que cuidarlo. Hay que cuidar todo. Hay que mantenerlo al día y hay que
llevar un mantenimiento, eso cuesta dinero, un seguro de todo tipo. Tienes que tener un seguro porque tiene la desgracia que hay un cortocircuito, hay un incendio, lo que sea, te puedes morir, que te quedes sin nada. Eso, y además que es un trabajo y que las horas cuestan dinero, es lo que hay. Y eso, mucha gente con este tema de lo claro, un chavalín que de repente alquila un localito, un local de ensayo y dice, tengo un estudio de grabación. Sí, claro que sí, pero demuéstralo, haz tu trabajo. Ese es el tema. Hay mucha hora invisible en el estudio. Claro, y eso no deja de ser competencia. Yo no voy a ser quien diga se puede o no se puede, ni a juzgar a nadie. Luego yo juzgaré el resultado, eso sí. Sí, eso sí. Digo que hay mucha hora invisible en el estudio, de horas que el grupo, el artista no ve que estás haciendo, estás trabajando en él, tienes una preparación de mañana tengo esta grabación, pero yo el día antes estoy preparando, chequeando los instrumentos si usan los míos o chequeando los equipos, sabiendo que todo va a funcionar, y son horas. Si tengo que hacer una edición, el grupo no está ahí mientras le coloco los golpes de batería el día que los tengo que colocar. No están, y son horas. Ese tipo de cosas que son muy invisibles y que es que parece que a veces al estudio es como que, bueno, no es que se le exija, que se le tiene que exigir, pero que no se tienen en cuenta, se juzga ahí un poco distinto y esas son horas que están ahí y que, bueno, no las ves, pero las oyes. Totalmente. Pues ya, bueno, un poquito por pedir participación del público, si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, algún argumento, algo que nos queráis plantear. Un tema de conversación que sacar. Sí, que podemos hablar. De hecho, deberíamos hablar, contarnos vuestras impresiones. Levantáis la mano y os pasan el micro para que pueda salir por el streaming. Hola, buenas. De lo que hablabais antes en cuestión de grabar en un estudio y que uno lleve la grabación a estudio, otra la masterización, hay grupos que dicen que es mejor que el mismo trabajo lo haga una sola persona, como un pintor hace un cuadro, y no pues sectorizar, porque se va perdiendo un poco la esencia. O sea, ¿qué creéis al respecto? Mira, yo he tenido experiencias desde un cliente que no quiso masterizar el disco porque no quería que cambiara absolutamente nada de su mezcla. Sí, los del jazz, por ejemplo, los del jazz no quieren tocarle, muchos de ellos. Fíjate, este era no pop rock, que es muy raro, una cosa muy rara, porque sí es verdad que el jazz, digamos que se deja ya más. Sí, porque más quieren limpio, tener ¿no? toda la dinámica. Los de clásico. Sí, el clásico más. A mí me ha tocado mezclar alguna cosa de clásico y es una cosa de locos, porque tocas un fadri y ¿qué pasa? El violín está más cerca y no saben hablar piensan en espacio, sí, atrás, adelante, y dicen, no tío, fuerte y bajo, agudo, grave. A mí, por ejemplo, sí me gusta esa espacialidad, ¿eh? Sí, me gusta hablar en esa espacialidad con la gente, explicarle, porque a veces lo entienden mejor que bueno, pues eso, que hablarles en términos técnicos, ¿no? He subido 3 dB, ¿eh? ¿Qué es eso de 3 dB? La dinámica es algo que yo creo que incluso por el soporte en el que grabamos hoy en día no se respeta demasiado. Pero hay algunos estilos en que es fundamental, no sé, clásico, flamenco, los guitarristas flamencos, pero es que yo soy guitarrista y cuando tocas un instrumento acústico y no lo oyes como tienes que oírlo y no lo tienes en el plano que lo tienes que tener, te fuerzas más, te acabas lastimando y no estás ejecutando, estás pendiente del sonido, no de lo que estás tocando. Y por otro lado está la parte contraria de me vienen las baterías de un sitio, la voz la he grabado yo, las guitarras vienen de otro, las han hecho en casa con reamping, lo he mezclado y luego el máster se ha hecho en otro sitio, que eso me hace poco, una de las últimas cosas. Tiene una parte muy buena también, que una producción mía de un estudio de León pequeño tal, igual está masterizada por un estudio súper guay en Londres, en tal, que no es porque en Londres sea mejor, ni mucho menos, sino porque igual es que antes se hacía pero era más difícil, tenías que mandar la cinta. Más que nada, volvemos a lo de que vale más el indio que las flechas, sí. Pero vamos a puntualizar. Hay unos juguetitos analógicos y tal, que el tío tiene que lleva acumulando ahí juguetes. Y la sala de un estudio de mastering, cuidado. Yo hago mastering, pero no es lo mismo. No se ya puede. Os digo, yo
cuando tengo que masterizar yo, que procuro no hacerlo, se lo paso a Gilbert o a mi otro compañero, a Chuco. Yo procuro, no me gusta masterizar, y menos lo que yo he hecho. Pero siempre soy muy comedido. Procuro promediar y no pasarme de nada porque no es mi terreno. Y es un mundo aparte, así de claro. Lo mismo funciona para dentro de, pues lo mismo, en el mismo estudio trabajan varias personas, se puede encargar cada uno o de lo que se le da mejor, o directamente un par de orejas nuevo saca los fallos adelante enseguida. Tú llevas horas y horas con lo mismo, te parece que esa guitarra suena muy bien y en realidad está estridente que no hay quien la aguante, pero te has acostumbrado. Hombre, a ver, tenemos nuestros trucos, ¿no? De escucharlo en varios sitios, descansar, sí, claro. tal. Tienes tus el trucos, caso de coche. pero si tienes un compañero al que le puedes decir, oye, escúchame esto, y te va a decir además sin tapujo ninguno, eso es una mierda. Cambia esto, cambia lo otro, bueno, pues y mucho luego, mejor. buen máster también es subjetivo, porque hay quien dice, tiene que sonar enorme, lo quiero poner en el bar y que suene más que ningún otro. Y hay gente que lo que quiere es que quiero que mi música suene como sueno yo. Y ese es el tema. Entonces, eso es muy... Yo como técnico digo, cuando la mezcla viene bien planteada, normalmente es muy poquito lo que hay que tocarle. Así, pero depende mucho de estilo, de todo. Nada, yo te añado desde mi experiencia que el hecho de que la parte de masterización, sobre todo, normalmente hay gente muy especializada que hace trabajos que desde tú la mezcla que le mandas al mastering que ellos te mandan, o sea, te suena brutal y te parece otra cosa. Y ya no hablando solamente de compresiones o por los efectos que le metas, sino porque lo que te están comentando ellos. Es un punto de vista más con su experiencia, con su enriquecimiento y demás. También a veces encuentras que dices, joder, ha cambiado la visión, ¿no? Es verdad que a mí me ha sucedido y digo, mejor, peor, mira, no lo sé, es otra visión. Yo tenía una, pero no tiene por qué ser la correcta. ¿El cliente está contento? Perfecto. Es así. Sobre todo, es verdad que yo hago mucho hincapié en... Yo tengo un cliente y es el que le tiene que gustar. A mí, yo tengo que estar contento con mi trabajo, pero al final ellos son los que mandan, ¿eh? Yo una de las cosas en que más he mejorado en estos últimos 10 años es que yo antes era como onanista con mis proyectos y me ponía a mezclar y igual no estaba 6 horas con un tema y eso es horrible. Primero, porque físicamente el oído humano tiene un límite y el estudio fatiga muchísimo. Y número 2, porque no ganas nada. Lo único que estás haciendo es darle... O sea, si no, cuando mezclas... si lo tienes claro y tiene que ser una cosa instantánea. Yo procuro hacer la edición antes y dejo la mezcla para el final y sin prejuicios, lo que decía antes, porque hay cosas que funcionan que no son correctas, pero ¿qué me importa a mí si funciona? Ya está. Es que tengo una pandereta aquí, pero es que esa pandereta es el rollo del tema. Ya está. A veces lo de descansar es muy importante. Has estado 2 horas moviendo esa caja a ver si sacas y la arreglaste al día siguiente en 10 minutos porque llegas fresco, llegas de nuevas y mucho más fácil. Ahora, lo mejor es cuando hay un productor. Si hay un productor es perfecto, porque tú ahí haces el currillo de tal y lo pones para que el productor te diga, para que haga todas las burradas que tú tienes miedo a hacer cuando estás tú mezclando algo, que tú en realidad estás haciendo, te están pagando por un trabajo, pero estás haciendo 2, porque estás haciendo de productor y de técnico. Eso es lo que debería... Es un poco lo que comentaba yo al principio, de que eso ha cambiado un poco, que antes sí que solía haber un productor externo, que era el que tomaba decisiones y el que decía, vamos a probar esto, no vamos a probar lo otro, vamos a grabar 15 pistas o 2. Exacto. Y ahora pues lo tienes que hacer tú, y muchas veces no conoces a la banda, lo tienes que hacer sobre la marcha. Es la primera vez que escuchas el tema y tienes que tomar unas decisiones porque van a afectar al sonido, al final. Hay unos horarios, unas horas, no puedes coger y decirles, bueno, aquí vamos a ponernos a grabar guitarras y vamos a, en vez de una semana, que es lo que tenéis presupuestado, lo que tenéis planteado, vamos a tardar 2 y os va a costar el doble. No puedes hacer eso, tienes que jugar con tu tiempo y con lo que mejor crees que puede quedar. Ahí es un poco lo más difícil casi del trabajo, es el tomar decisiones. Hay que hacerlo y que no lleve una eternidad. Hay que sacar las cosas para adelante porque tal como van las cosas... Y además es que es muy gratificante. Sí. Cuando sale... Es verdad que esa sensación de cuando dices tienes una idea y funciona... Y funciona. Y procura, es mi manera de trabajar, lo que entra ya en la grabadora que sea lo más parecido a lo que quiero del final. Sí, bueno, eso es... Sí, bueno, entonces, primero de grabaciones, eso es lo que debería de ser. A mí ¿no? me dio una master, el último disco no lo grabé yo, lo grabé en otro estudio, más que nada por hacer turismo también.
Me fui a Barcelona a grabar con Mike Mariconda, que es un productor cañero, mítico, ha hecho de todo el hombre. Y me encantó cómo trabajó, porque además era fluida la cosa, rapidísimo. O sea, lo que estabas grabando ya estaba colocando una mesa, sobre todo en analógico, un mesote de tal. Y esto está, esto no le vamos a hacer mucho más. Y efectivamente, iba por el aire. Se grabó, nos habíamos reservado 3 días de grabación y bueno, 2 días nos los pasamos bebiendo cañas. El resto fue aquí te pillo, aquí te mato. ¿No queréis hacer alguna pregunta más? ¿Hacer alguna pregunta más? Bueno. Sí, ¿vosotros queréis aportar alguna cosa, algo que consideréis que sería interesante, pues que la audiencia, ya no solo la física, sino la virtual, tengan en cuenta? Yo sí, si tenéis una banda, tengo un estudio estupendo en Santiago, la comida es exquisita, el entorno incomparable, ya sabéis que los gallegos no andamos con coñas. No, era broma. Nada, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer, unos compañeros estupendos. Y nada, aquí estamos. Disfrutar, a ver si el año que viene podemos volver a encontrarnos aquí en Zamora, y que es una experiencia gratificante y fantástica. Yo nada, por mi parte darle muchas gracias al equipo, a Óscar, por tomarme en cuenta para ser moderadora de esta ponencia, que es un honor hablar de este tema, y agradecer pues a la Feria Hispanolusa su organización, su espacio y todo, y que estemos peleando por el sector entre todos y todo el despliegue de medios, que genial. Y encantada de haber compartido mesa con vosotros. Gracias, Patri. Gracias.